Dios nos bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical. Amén. Seguimos con el primer trimestre del año 2025 y estamos en temas de actualidad. A mí me toca la lección número 4 esta ocasión. Amén. Y el título es La iglesia frente al aumento de la ciencia. La iglesia frente al aumento de la ciencia. Me gustaría hacer una oración antes de empezar. Amén. Y si me puede acompañar ahí donde se encuentra. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de poder compartir tu palabra con mis hermanos y hermanas, Señor. Nuestra oración es que sea de grande bendición, mi Dios Padre Celestial, y estamos bien contentos, Señor, de poder participar, mi Dios Padre, de poder seguir escudriñando, mi Dios Padre, que sea de grande bendición, mi Dios Padre, para cada uno de ellos como lo ha sido también para mí, mi Dios Padre, poder compartir con ellos, Señor. Te damos gracias, mi Dios Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, lección número 4, la iglesia frente al aumento de la ciencia. Y como siempre en cada lección tenemos un pensamiento donde centrarnos, y este es el de esta clase. No debemos procurar la sabiduría de este mundo solo para sentirnos por encima de otros, pero sí debemos proponernos usar la verdadera ciencia a favor del progreso del Evangelio. Amén. Y el texto áureo, el texto que sobresale, que en esta clase se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y como siempre tenemos tres objetivos, mis hermanos, que queremos lograr. Amén. En los de esta clase son: el primero es definir el concepto de ciencia a la luz de la palabra de Dios. El número 2 es valorar la actitud del creyente frente al desarrollo actual de la ciencia. Y el tercer y último es planear hacer uso correcto de los recursos científicos para la expansión del reino de Dios. Amén. Tenemos nuestra base bíblica para los que no tienen su expositor. Se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 y 8, versículos 10 al 12. Y luego también vamos a ver Proverbios, capítulo 2, versículos 10 al 13. Y por último, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 21. Amén. Voy a leer entonces, voy a empezar en Crónicas, 2 de Crónicas, capítulo 1. Voy a leer los versículos 7 y 8 y luego el 10 y el 12. En el nombre poderoso de Jesús. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Ahora voy al versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido delante de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Ahora vamos a Proverbios capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice: cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Amén. Ahora vamos a esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 21. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado,
evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Versículo 21, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Muy bien, en los últimos años, pues, hemos visto cumplido frente a nuestros ojos la profecía de Daniel, ¿verdad? Sobre el aumento de la ciencia. Esto está en el capítulo 12, versículo 4 del libro de Daniel. En menos de 100 años, esto es lo tremendo, en solo menos de 100 años ha habido pues una aceleración de descubrimientos científicos que la verdad pues nos dejan asombrados. Amén. El hombre ha podido ir a la luna, amén, a planetas lejanos, y hasta ha construido una estación espacial fuera de la órbita terrestre. Amén. En la ciencia, digamos, de la medicina, pues no podemos hacer una lista de las cuantiosas innovaciones en medicamentos y recursos científicos que ayudan a contener los males que aquejan al cuerpo humano, ¿verdad? Los grandes avances con las vacunas, la erradicación de muchas enfermedades, ¿verdad? Como por ejemplo, pues a nosotros, los de mi época nos tocó vivir la viruela, por ejemplo, de niños, ¿verdad? Que nos dio esa. Y ya eso, pues aquí al menos en Estados Unidos, no sé, otros países, ha sido erradicado completamente. Ahora los que nos dio viruela, ahora nosotros lidiamos con el virus que está ahí dormido, y ahora nos ponen una vacuna Shingles, sé que es otro nombre más correcto, pero pues con esto también nos ayudan. Ya cuando tiene uno, especialmente esto brota a los 60 años, pero desde los 50 años pudiera brotar, despertar el virus. Y entonces hemos visto el grande avance en todo lo que es medicina. Solo por mencionar algo, a mí es demasiado, ¿verdad? Es muy amplio lo que pudiéramos hablar sobre el tema. Sin embargo, pues las profecías que aluden al alejamiento del hombre de su creador, pues también se han cumplido. Ese es el lado triste de todo esto, ¿verdad? Pues moralmente nuestro mundo, dijéramos que ha regresado a los días del diluvio, amén, a los tiempos de Lot, una cosa espantosa. Esto pues refiere a un distanciamiento evidente de la verdadera ciencia, amén. Entonces Dios ha revelado en su palabra que el hombre se puede gloriar en entenderlo y conocerlo a Él. Eso es lo que dice su palabra en Jeremías 9:24. Entonces, así que la verdadera ciencia está en conocer el corazón de Dios, amén, en comprender sus pensamientos y andar por ellos, amén. Entonces es sabio el hombre que ha puesto su fe en el único medio de salvación establecido divinamente, amén, y esto es en Cristo Jesús. Entonces veremos nosotros a la luz de la palabra de Dios que cuando alguien pide al Creador, a nuestro Dios, alguien le pide sabiduría, Dios no lo niega, amén. Entonces analizaremos también los provechos que se añaden, ¿verdad?, cuando se alcanza la verdadera ciencia, y finalmente vamos a tratar la exhortación bíblica, amén, hacia los ricos y el consejo sagrado también a los ministros del Evangelio en referencia pues a la falsa llamada ciencia. Entonces esperamos que este estudio bíblico le ayude a entender, amén, cómo aprovechar los avances de la ciencia en favor al reino de Dios. Amén. Vamos a ver entonces 3 puntos. El primero es: Dios puede dar la ciencia al que la pida. Amén. El primer inciso es: debemos pedir sabiduría a Dios. Voy a leer una vez más Segunda de Crónicas, capítulo 1, los versículos 7, 8, 9, 7 al 10. Amén. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Versículo 8. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, a mí me has puesto por rey en su lugar. Ahora versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén. Entonces, lo primero que notamos claramente en el versículo 7 es que Dios fue quien tomó la iniciativa, amén, de dar a Salomón sabiduría. Entonces, de aquí es que aprendemos que su voluntad es hacernos partícipes, amén, en su ciencia. Eso es lo que el Señor quiere, ver a partícipes en su inteligencia para servirle de la mejor
forma. Amén. Entonces vemos que Dios prometió a este joven rey darle todo lo que pidiera. Amén. Y aquí aprendemos que en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, amén, y del conocimiento. Así lo dice su palabra en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Y además, hermanos, sabemos que en Dios tenemos todo lo que realmente nos hace falta. Amén. Y luego, en el versículo 8, se nos muestra la importancia de reconocer que todo lo que nuestros padres y nosotros hemos recibido ha sido por la gracia divina. Amén. Entonces, por eso Salomón recuerda al hacer esta oración, al platicar con Dios, la manera como el Señor había sido misericordioso con su padre David. Amén. Y ahora, pues, con él, ¿verdad? Entonces, a tal modo que lo había puesto por rey sobre Israel. Amén. Entonces, ya aquí Salomón, podríamos decir que ya era sabio en cierta manera, ¿verdad? Al reconocer en su posición de autoridad en la nación, no había sido ganada por suerte, sino por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, en cualquier nivel que sirvamos a Dios, debemos reconocer que Él es quien propicia las posiciones. Amén. Por tanto, en el versículo 9, Salomón pide a Dios que confirme para con él la promesa dada a su padre David. Entonces aquí debemos comprender que la fidelidad de Dios es inmutable, o sea que no varía, amén. Pero sus hijos podemos pedirle confirmaciones, amén, de sus promesas, amén. Hay evidencias en la Biblia que es Dios quien confirma a los hombres que Él ha posicionado en lugares de poder, de eminencia, amén. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 14:2, David entendió que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel. Entonces ahora Salomón pues expresó sentirse pequeño frente a lo numeroso del pueblo, amén, entre el cual pues había sido llamado, amén, para servir. Entonces esto nos lleva a aprender la lección del versículo 10, donde Salomón pide a Dios no solo sabiduría, sino también ciencia. Amén. Entonces, cuando el hombre recibe el conocimiento de la ciencia, esto pues le capacita para entender datos, por ejemplo, ¿verdad? Para entender medidas y aún pues le ayuda para entender o comprender distintos tipos de fenómenos. Pero cuando es dotado de sabiduría, alcanza una buena actitud ante la vida, amén, sabe aplicar inteligentemente lo que ha aprendido, amén, y llega a tomar pues decisiones prudentes, amén. Entonces, en el occidente, donde hemos adaptado una cultura de colonización europea, podríamos decir, donde la ciencia ha llegado a cegar a muchos, amén, de la sabiduría, no saben ya no se sabe lo que es filosofía y pues mucho menos ética, amén. Alguien puede ser un físico extraordinario, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un matemático brillante o un biólogo de primera línea y tener una personalidad inmadura, amén. Ser egocéntrico, inadaptado, pudiéramos decir. O sea, no es que sea remotamente posible, sino desgraciadamente esto es frecuente, amén. Como ya lo dijimos, la ciencia está hecha de datos, ¿verdad? De medidas, de conocimiento de fenómenos, mientras que la sabiduría es una actitud ante la vida que lleva al crecimiento, ¿verdad? A la serenidad y sobre todo pues a la armonía, amén. Entonces, la ciencia nace de la inteligencia, podríamos decir, la sabiduría nace del corazón, amén. El llamado progreso, fruto en última instancia del avance de la ciencia, nos permite abarcar más y entender más, pero dudo que seamos más felices que nuestros abuelos. Amén. La felicidad se encuentra por el camino del ser y no del tener. Amén. La ciencia nos podrá dar más días de vida, ¿verdad? Y más calidad de vida hasta cierto punto, podríamos decir, pero sin la sabiduría de poco vale, porque es la sabiduría la que da vida y sentido a los días que vivimos. Amén. Hubo una época en la que se admiraba la sabiduría y los sabios eran los modelos de identificación, una época, la verdad, muy distinta a la de que vivimos hoy. Amén. Ahora los héroes persiguen un balón y pues
es triste, la verdad. Alguien dijo, si pudiera viajar en el tiempo, renunciaría al progreso y a la modernidad para hacer un regreso a los sabios y aquellos clásicos ancestros, amén, porque pues la sabiduría es un bien para todos, porque sirve de freno, pudiéramos decir, a los jóvenes, amén, sirve de consuelo a los viejos, de riqueza a los pobres y de decoración, amén, a los ricos. La sabiduría siempre se está buscando, amén. Solo los necios creen haberla encontrado y ya no necesitarla, pero la sabiduría nos acerca, amén, a la felicidad y nos aleja del sufrimiento, porque pues sabemos que el dolor es inevitable, amén. Pero el viento de la adversidad no sopla jamás sobre el reino de la sabiduría, amén. Y algo que nunca debemos olvidar es que el malvado puede ser inteligente, pero nunca sabio, amén, porque la sabiduría se asocia siempre a la bondad. Entonces, los que ejercemos autoridad en la iglesia debemos pedir tanto sabiduría como ciencia, amén. Dios no nos negará tal petición, porque Él promete dar a todos abundantemente, dice, y sin reproche, dice su palabra en Santiago capítulo 1, versículo 5, amén. Vamos a ver los siguientes versículos, amén. El siguiente inciso dice, Dios quiere darnos ciencia y añadir otras bendiciones, amén. Ahí mismo en el capítulo 1 de Segunda de Crónicas, versículos 11 y 12, dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, lo primero que podemos aprender aquí del versículo 11 es que Dios aprecia tanto las peticiones buenas de sus hijos como la actitud, ¿verdad?, con la cual se hacen las peticiones. Amén. A Dios le agradó mucho que Salomón pues no pidió las cosas ya mencionadas, ¿verdad? En el versículo, dándonos a entender que este joven, desde que empezó a reinar, su corazón ya estaba alineado, amén, a la humildad. Entonces, por tanto, Dios se agradó de que no pidiera riquezas, que no pidiera bienes, gloria, ni la vida de sus enemigos, ¿verdad? Ni siquiera una larga vida para él. Entonces, debemos tener cuidado de nunca estar haciendo peticiones que tienen un enfoque materialista. ¿Ven? No olvidemos que el hombre entendido vive para los intereses de Dios y no para los intereses propios. Amén. Aquí aprendemos también que Dios se agrada en dar sabiduría y ciencia a quienes están en autoridad, amén, a fin de que puedan gobernar, ¿verdad?, con prudencia. Amén. Por tanto, prometió darle al rey todo lo que había pedido, amén. Y en el versículo 12 se reafirma que Dios no solamente se goza en darnos lo que pedimos, sino que nos lo da en sobreabundancia, amén. Él es Dios, amén, es un Dios de abundancia y está lleno de generosidad, amén. Por tanto, pues prometió a Salomón que la sabiduría y ciencia que le daría excedería, amén, a la de sus antepasados y a la de los que vinieran después de él. Entonces, recordamos que solamente Cristo pudo decir, y he aquí más que Salomón en este lugar. Si recuerdan el Evangelio de Mateo capítulo 12, 42. Amén. Solamente Cristo puede decir eso. Amén. He aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, como hijos de Dios, debemos ser imitadores, amén, de Él. Efesios 5:1. Así que en el trato con los necesitados debemos ser generosos, amén, no mezquinos de corazón. Amén, cuando un hermano está en necesidad. Muy bien, vamos a ver ahora nuestro segundo punto, los grandes provechos de la verdadera ciencia. Amén, vamos a ver dos incisos, espero que todos estén acompañándome. Vamos a ver el primer inciso, debemos retener y amar la sabiduría y la ciencia. Voy a leer ahora en Proverbios capítulo 2, versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Miren, el libro de Proverbios es una fortaleza, es un baluarte indispensable para todos. Amén, y más para quienes pues ejercen como ministros o están en puestos de autoridad. Amén. Y aquí pues hay unas lecciones muy valiosas, bíblicas,
bastante valor. La primera, lo primero que vemos en este versículo 10 es la continuación del consejo que da un padre a su hijo. Amén. Los padres sabios entienden muy bien la orientación que necesitan sus descendientes, especialmente cuando los hijos están en la etapa de la adolescencia. Amén. Es indispensable que tengan tutores que los sepan guiar por el buen camino. Entonces, pudiéramos decir que la generación presente padece de modelos, ¿verdad?, dignos de imitar. Miles de niños crecen en hogares disfuncionales, también donde falta la voz de los padres, que administren bien la amonestación requerida. Y otros que los tienen ahí, pero pues es peor todavía. Así que los ministros de la palabra y los maestros cristianos debemos hacer nuestro mejor papel, amén. Primero en diagnosticar, ¿verdad?, la falta de sabiduría en los que van pues desarrollándose, en los que van creciendo, y segundo en brindarles el recurso divino de la sabiduría, amén, que viene en la palabra de Dios. Entonces las palabras en este versículo lo que hacen es abrirnos los ojos a la noción del tiempo en el cual se trata de adquirir sabiduría, amén, de adquirir ciencia. Debemos dar por sentado que algún día la sabiduría y la ciencia llegarán a ser parte del joven. Por eso es saludable ser pacientes con ellos, ¿verdad? Y no tratar de lograr que el hijo llegue a ser sabio a través de los regaños, esos bruscos, de hacerlos entender a golpes. No. Nuestra meta debe ser que la sabiduría entre al corazón del muchacho. Esa es nuestra meta, y que la ciencia le sea grata a su alma. Amén. Y pues para lograr este objetivo es necesario inculcar el amor, ¿verdad?, por la palabra. Amén. Y la preeminencia, vamos a decir, del evangelio sobre todo. Amén. Por encima de todas las vocaciones. Los científicos de la educación dicen que la conducta se aprende, ¿verdad? Y así mismo también se aprende a amar a Dios y a desear su sabiduría como algo preferente en la vida. Amén. Muy bien. Vamos a ver el siguiente inciso. La ciencia de Dios nos puede guardar, preservar y librar. Amén. Proverbios, mismo capítulo 2, versículos 11 al 13. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Entonces, el consejo aquí es que no debemos rechazar los adelantos de la ciencia, amén, sino todo lo contrario, debemos de usarlos cuando sea posible para extender, ¿verdad?, el reino de Dios. El proverbista deja claro que hay provechos inmensos, ¿verdad?, en adquirir la sabiduría y la ciencia de Dios. Entonces, miremos que aprendemos aquí primeramente en el versículo 11, donde se nos presenta la discreción como un fruto de la sabiduría. Entonces, lo primero que obtenemos de aquí es que el hombre sabio es discreto. Amén. Entonces, esto tiene un enorme valor para la vida de cada creyente, y en especial para los que enseñan, amén, para los que predican. Entonces debemos de aprender a guardar la puerta de nuestros labios para no decir nunca más allá de las palabras que sean realmente necesarias. Amén. Así lo dice su palabra en Salmo 141:3. Entonces, aquí Salomón deja claro que tener ese cuidado al hablar es una evidencia de la sabiduría de Dios en el hombre. Entonces, promete que esa discreción y se guardará al que la posee. Amén. Igualmente, expone el valor de la inteligencia, dice que ella nos preservará. Amén. Entonces, en verdad, antes de dar un paso apresuradamente, pues debemos orar al Señor, amén, que nos dé la suficiente inteligencia, ¿verdad?, para discernir entre lo que nos conviene y lo que pues lo que nos puede hacer daño. Amén. Tener esa habilidad espiritual es mucho más importante que ser un científico espacial. Amén. Ahora, si se pueden lograr ambos, pues mucho mejor. Amén. Y en el versículo 12 nos hace ver aún mejor cuán importante es la ciencia y la sabiduría de Dios. El hombre más sabio que jamás haya existido, aparte de Jesucristo, nos presenta dos retos difíciles que solo se pueden superar si Dios nos da discreción e inteligencia. Amén. Y esos desafíos son evitar el mal camino, ¿verdad?, y guardarnos de la perversidad de boca de los hombres malos. Amén. Entonces, evitar el mal camino es uno, y el otro es guardarnos de la perversidad de la boca de los hombres malos. Entonces, vemos que Salomón él mismo escribe que un padre
él escribe el consejo, ¿verdad? De que un padre da a su hijo y al decirle que si los pecadores lo quieren engañar, dice, no consientas. Amén, que no consintiera y se negara, amén, a ir por el camino de ellos. Amén, Proverbios capítulo 1, 10 al 15 están estos consejos. Entonces, cada papá, cada mamá, maestro cristiano y pastor debe orar, trabajar para que nuestra generación sea iluminada con la sabiduría divina, amén, de modo que pueda ver desde lejos el camino, ¿verdad?, de la perversidad y evitarlo, amén, tomando la decisión correcta. Entonces debemos procurar que nuestros hijos sean guardados de la manera depravada, amén, como se manejan, como hablan los hombres impíos. Y el mejor método para lograrlo es enseñarles constantemente la palabra y motivarlos a memorizar textos de las Escrituras, amén. Y luego, hermanos, finalmente en el versículo 13 nos revela que los hombres perversos del versículo 12, pues son aquellos que antes andaban en los caminos de la justicia, pero se apartaron y ahora andan por sendas tenebrosas. Estos son los mismos. Pues no hay una manera más absurda de vivir, amén, que dejar a Jesucristo, amén, que dejar el camino a la vida eterna para andar por un camino ancho que lo único que hace es llevar a la destrucción. No hay nada peor que esto. La Biblia nos advierte que hay camino que al hombre le parece derecho, pero dice que su fin es camino de muerte. Proverbios 14:2, y también nos dice en Proverbios 4:26 que debemos ser cautelosos y examinar bien la senda de nuestros pies. Amén. Entonces, el mejor antídoto para evitar extraviarnos de la palabra de Dios, porque dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Salmo 119, 105. Entonces, la lectura frecuente de las Escrituras es la verdadera luz que evitará el extravío y el tropiezo de nuestro caminar con Dios. Amén. Entonces, debemos de estar prestos, amén, a ello. Vamos a ver nuestro último punto. La verdadera ciencia nos convierte en buenos administradores. Amén. Vamos a ver el primer inciso. Vamos aquí a la carta ahora de Pablo a Timoteo. Los ricos de este mundo deben aprender a administrar sabiamente. Vamos a ver el capítulo 6, versículos 17 al 19, la primera de Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Como podemos notar aquí, la Biblia nos ofrece sabiduría aún en la administración de las finanzas, de las riquezas. Amén. Entonces aquí el versículo 17 nos revela que en la iglesia de Éfeso, pues donde Timoteo ejercía el pastorado, amén, había ricos que eran parte de su congregación, amén, como pues lo mismo que sucede en nuestros días, amén, y la recomendación es la misma, amén, que los hombres deben cuidarse de los males, amén, que el amor al dinero les puede producir. Entonces, por tanto, Pablo aquí orienta a Timoteo que trate de este asunto con los ricos. Primeramente, estos dice que deben aprender cuál es la manera no sabia de administrar las riquezas, la manera no sabia. Y una de ellas es que las riquezas no deben afectar negativamente el carácter, de modo que se conviertan en hombres altivos. Amén. Esto se mira mucho en gente con dinero. También son muy altivos. Y la altivez es contraria al carácter cristiano, pues, ¿verdad? Que esto nos invita a ser mansos y humildes de corazón, amén. Mateo 11:29. Entonces, igualmente, el apóstol les dice que no pongan la esperanza, ¿verdad?, en las riquezas. ¿Por qué? Pues porque son inciertas. Amén. Un buen ejemplo de ello lo hablábamos en el rico insensato, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. Amén. Él dijo a su alma que se deleitara con sus riquezas y pensó que las posesiones materiales le darían una larga vida, pero Dios le dijo que él era un necio y que esa noche venían a pedir su alma. Y esto, pues entonces le preguntó de quién sería lo que había juntado. Amén. Con ello el Señor nos enseña que así
así es el que hace para sí tesoro, amén, y no es rico para con Dios, amén. Por tanto, Pablo aconseja al que tiene riquezas que ponga su esperanza en el Dios vivo, amén, que nos da todas las cosas en abundancia, amén, para que las disfrutemos, amén. Y luego en el versículo 18 continúa con el mismo tema, pero ahora aquí vemos que se enfoca un poco más en la conducta del hombre rico, amén. Aquí aprendemos que se es sabio cuando se tienen riquezas y a la vez se toman estas 4 acciones, amén. Hacer el bien, ser rico en buenas obras, ser dadivosos y practicar la generosidad. Entonces pues estas van de la mano. Entonces, pues debemos imitar, ¿verdad?, un comportamiento como este, algo semejante, pero porque ello pues revela la persona, que la persona tiene por mayores riquezas los bienes eternos, amén, que las pues posesiones de este mundo. En el versículo 19 nos ofrece un resumen de lo anterior al enseñarnos que cuando tenemos el enfoque correcto sobre los tesoros materiales, los aranceles o valores del cielo se multiplican, amén. Entonces debemos saber que si practicamos la dadivosidad estamos haciendo tesoros en el cielo, así lo enseña su palabra en Mateo 6:20. Entonces, ¿qué otras riquezas se pueden comparar a esto? Pues como todos sabemos y hemos sido testigos que cuando uno muere, el hoyo es el mismo, ¿verdad? El mismo hoyo de los ricos y de los pobres. No hay ninguna diferencia, las dimensiones son idénticas, nada hay diferente. Por eso la meta de todo hombre sabio, sea pobre o rico, es enfocarse, ¿verdad?, en la vida eterna. Amén. La vida eterna es un regalo de Dios, pero el hombre accede a ella a través de la fe en Jesucristo. Amén. Y quien hace así está en camino a la verdadera sabiduría. Amén. Vamos a ver nuestro último inciso para terminar. Los ministros deben evitar la falsamente llamada ciencia. Amén. Ahora versículos 20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, al ver estos versículos, podemos notar que hay una línea de separación entre la ciencia que Dios da y aquello a lo que los hombres erróneamente llaman ciencia. Amén. De eso, pues precisamente trata esta lección. Lo primero que vemos en el versículo 20 es a Pablo, ¿verdad?, exhortando al joven Timoteo a que guarde lo que se ha encomendado. Amén. Entonces, como sabemos, las palabras sabias se deben atesorar en el corazón, ya lo dijimos, así no lo dice su palabra claramente en el versículo 11 del Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Amén. También María, la madre de Jesús, hizo lo mismo. Amén. Cuando recibió con José la visita de los pastores en Belén, dice su palabra que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Amén. En el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 18 al 19. Entonces nosotros debemos tener esa misma actitud, ¿verdad?, y conducirnos de acuerdo a la palabra atesorada en nuestro ser, en nuestro corazón. Ahora la segunda parte del versículo 20, pues es una exhortación a los ministros para que puedan concentrarse en la administración de la verdad divina, amén, al pueblo, y para esto pues deben evitar las pláticas profanas sobre cosas vanas, amén. Por ejemplo, pues las discusiones acerca de la ley, estos son vanos, son vanas y sin provecho, y a ello Pablo le llama cuestiones necias en Tito 3:9. Entonces Timoteo igualmente debe evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia. El contexto espiritual en el cual este joven desarrolló su ministerio, la verdad era muy desértico. Amén. En Éfeso había una religiosidad enorme, amén, con ese énfasis en el culto pagano a la gran diosa Diana. Y el ocultismo y la adivinación se ofrecían como una ciencia, pero la Biblia le llama claramente a esto las profundidades de Satanás, así lo dice en Apocalipsis 2:24. Así que los siervos del Señor debemos evitar, ¿verdad?, dedicar tiempo a esa falsa ciencia y aún negarnos a participar en discusiones
ridículas, ¿verdad?, acerca de ello. Entonces, como cristianos nacidos de nuevo, nosotros también tenemos una gran obra por hacer. Amén. Así que no podemos perder tiempo, ¿verdad?, en discutir con los paganos sobre cosas irrelevantes a la fe. Amén. Y luego el versículo 21 nos informa que los argumentos de esta falsa ciencia habían enredado a algunos y por ello se habían extraviado de la fe. Entonces, la verdadera fe no pretende entenderlo todo, sino está sustentada por lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Pero la falsa ciencia quiere demostraciones visibles para entonces pues declarar cualquier asunto como verdadero. Amén. La palabra argumentos usada aquí en griego es antítesis, que significa declaraciones en contra. Eso es lo que significa. Entonces, así que los hijos de Dios enfrentamos siempre pues oposición verbal al evangelio, ¿verdad? Y descubrimos o debemos cuidarnos, amén, de no ser arrastrados, ¿verdad?, por los enemigos de la verdad. Entonces, en medio de esa lucha entre la verdadera fe y la falsa ciencia, Pablo nos recuerda que la gracia del Señor está disponible para con nosotros. Amén. Y a ello decimos amén. Muy bien, entonces, para resumir, estudiamos la manera como Dios bendijo a Salomón, ¿verdad? Recuerden, con sabiduría, y nos resulta claro, amén, que aquel mismo Dios es el Dios nuestro. Amén. Así que debemos rogar para que nos dé ciencia, amén, nos dé inteligencia, sabiduría para ejercer la obra que Él nos ha encomendado. Entonces es el sentido que tuvo Salomón cuando recomendó la ciencia como un guardián, como un vigilante, como un conserje, amén, de nuestro caminar. Alguien que nos corrige, alguien que nos cuida, que nos ayuda a mantenernos, amén. Ese es el sentido que le dio Salomón a la ciencia. Entonces las recomendaciones de Pablo a Timoteo pues dejan claro que puede haber hermanos que administran riquezas, pero que sean humildes, amén, y consagrados a Dios. En verdad la ciencia pues se ha aumentado en estos días del fin y nos debemos aprovechar de ello para el mejor servicio a la predicación, amén. Debemos orar y hacer uso de los medios de comunicación como lo estamos haciendo, amén, las redes sociales más modernas para el servicio del evangelio, amén. Esto pues ayudará, ¿verdad?, mucho a la expansión de la palabra de Dios. Entonces lo más importante es que pidamos a Dios sabiduría, ciencia para la correcta administración de la autoridad, amén. No solamente los líderes de las naciones, como era Salomón, necesitan la inteligencia que viene de Dios. También todo el que ejerce autoridad en la iglesia necesita la sabiduría que viene de Dios. Amén. Así podemos ser más útiles en la edificación de la iglesia e instrumentos de honra, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este estudio, pero la siguiente clase veremos cómo es que vivimos dentro de una cultura donde las prácticas pecaminosas son la orden del día. Amén. El pecado de la homosexualidad, la abundancia, intenta minar el concepto bíblico de la familia. Amén. Y en el estudio abordaremos cuál debe ser la posición de la iglesia frente a los nuevos conceptos de ideología de género. Amén. Esta clase estará basada en Mateo 19, 1 al 6 y 1 Corintios 6, 9. Amén. Si tienen la oportunidad, estudienlos para que se relacionen mejor con esta clase y no se olviden de seguir acompañándonos, amén, escuchando las clases con nuestro hermano Dennis en inglés, amén, todos los martes desde las 12 a.m. y les invitamos a todos los que forman parte de la congregación local, amén, a nuestro estudio bíblico los miércoles a las 7 de la tarde, a las 7 p.m. en nuestra iglesia local, donde estamos estudiando el tema Jesús te llama. La dirección de la iglesia aparecerá en la pantalla al final de este video. Y muchas gracias por su atención. Me despido. Amén. Y espero que nos acompañen en la siguiente clase. Amén. Dios los bendiga.